Cristian, ¿eras de los chicos que descuartizaban sapos para ver qué había por dentro? ¿Cómo No, funcionaban? sabes que no. De hecho, si me pidieras hoy, Cristian, matás una gallina, matás un pollo, te diría que no. Me impresiona la sangre en los animales, me impresiona. ¿La sangre en los animales te Sí, impresiona? sí, sí. Me cuesta. eh, Te digo, bueno, no soy del campo, pero mi ciudad está próxima al campo, Charata. Mis padres tenían campo y bueno, siempre en los pueblos se estila mucho carnear o amigos que van a cazar. No, nunca fue lo mío, nunca fue lo mío porque me impresiona, sí, no me gusta. Es sorprendente que a un neurocirujano le impresione, bueno, la sangre del animal, qué sé yo, puede ser. ¿Había algo en tu niñez que vos decís, mira, eso sí me conecta con la neurocirugía posterior? Mira, no es en mi niñez, tiene que ver más con mi época de adolescente, creo que es el impacto real. Yo tengo papá que falleció hace unos años, tenía la enfermedad de Parkinson. En realidad tenía algo parecido a un parkinsonismo. Y cuando yo estaba terminando la secundaria, él empezó con esta enfermedad, que es una enfermedad neurológica. Y yo estaba decidiendo a estudiar medicina, ¿sí? Y me inclinaba realmente por lo quirúrgico, porque es algo más técnico, más práctico, más resolutivo, sin ofender a los que hacen clínica, pero bueno, yo lo veía así. Y, y papá empezaba con su enfermedad y yo empezaba a recorrer neurólogos, llevándolo, empecé a estudiar medicina y bueno, mis hermanos un poco delegaban en mí, por más que yo estuviese en primer año de Claro, pero es el médico de la familia, sí, ya claro. está el médico de la familia, y papá me decía, creo que un poco en chiste, un poco en serio, me gustaría que seas neurólogo para que me des una mano. Y es un poco fuerte. ¿Qué carga? Sí, es un poco fuerte y yo tenía, con mamá también, pero con papá tenía una gran relación. Y empecé a entrar en ese mundo, del mundo de la neurología, pero a mí me gustaba la cirugía. Y en algún momento en mi cabeza hizo el clic de decir, bueno, Claro. neurocirujano, tengo todo resuelto y bueno, así fue. Empecé por cirugía general y después llegué a neurocirugía. ¿Y pudiste ayudarlo en algo a tu viejo? Mucho, mucho. Le di contención, le di amor, soporte, lo acompañé. Muchísimo, muchísimo. No pude hacer nada por su enfermedad. Los médicos, lo primero que tenemos que aprender, médicos y sobre todo médicos, pacientes, creo que tienen la posibilidad de tomarse su tiempo y ver si lo logran, pero médicos es que no siempre logramos resolver todo lo que tenemos que resolver desde el punto de vista médico. Pero hay algo fundamental que es la compañía. La compañía, si estar solo, estando entre comillas sano, es difícil, imagínate estando enfermo. Así que yo a mi viejo le di una gran mano y lo acompañé hasta lo último y creo que fue un gran aprendizaje desde lo humano. Eso me posicionó en un lugar la primera relación con el paciente es somos seres humanos. Sin dudas, pero en un momento te tocó por primera vez estar frente al cerebro de un paciente en el quirófano con la cabeza abierta. Ujú. ¿Qué le pasa por la cabeza a una persona que tiene en sus manos la cabeza de otra persona? Mira, no sé si alguna vez me lo pregunté, es muy interesante porque no sé si alguna vez me lo pregunté, pero el proceso de formación de los médicos, de los cirujanos, de todos, es como todas las profesiones, uno empieza de menor a mayor, ¿sí? Digamos, el piloto antes de ser piloto, hoy ambos se llaman pilotos, ¿sí?
Pero bueno, es copiloto. Antes de ser copiloto, en una época había un tercer tripulante en la cabina. Se entrenan en tierra, tienen simuladores. Cuando llega el momento de tomar el timón, su cerebro hizo ese proceso un montón de veces. Ya vio al piloto despegar, ya vio al piloto tomar el comando. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nosotros nos paramos o frente a un cerebro, frente a un corazón, frente a un apéndice, frente a un abdomen abierto, ya lo hicimos muchas veces. Primero, cuando lo soñábamos. Cuando vos empezás a estudiar una carrera que te guste, una profesión, en algún momento empezás a soñar qué vas a hacer. Y lo soñás, y pensás, y cuándo va a llegar. Y cuando empezás la residencia, que es, digamos, la parte posbásica de la carrera, que te empezás a meter, que sos médico, ¿sí? Decís, bueno, ¿cuándo voy a operar? ¿Cuándo voy a ser yo? Falta mucho para eso, pero tu cabeza lo piensa. ¿Qué será? ¿Qué sé yo? En el caso del cerebro decís, bueno, la patología con la que empezamos a operar, lo que llamamos nosotros una lupia, son los quistecitos de la piel, del cuero cabelludo. ¿Qué será? Y a la vez, en el quirófano sos el tercer ayudante. Está el cirujano y vos un poco de lejos ya estás mirando qué pasa, cómo abren la cabeza. Entonces cuando llega tu momento es como... Ya no hay tanta sorpresa. Sí, es exactamente. Aunque, por supuesto, decís, bueno, ahora estoy solo. Me sacaron el banquito. Empezó la pelea y estoy solo. Pero lo viviste tantas veces y tenés tantas ganas que pasa como un proceso natural. Cuando quisiste estudiar neurología, la especialidad, te bocharon, ¿no? No quedaste rankeado. No, tenés razón, tenés mucha información. ¿Y Sí. cómo la tomaste hoy que sos un neurocirujano reconocido? Decís, estos tipos no sabían nada. ¿Cómo lo tomé? Soy muy cabeza dura. Tengo un objetivo y voy. Y jamás imaginé, cuando me fui de mi casa en el Chaco, en Charata, que mi vida iba a ser llegar acá y que la gente me iba a decir, ¿cómo le va, doctor? Pase que acá tenemos una residencia para usted, siéntese. Jamás lo pensé así. Y jamás mis padres me vendieron que esto fuera de esta manera. No me gustó, pero sabía que había otro camino, que había otra posibilidad. Mira, lo tenía no borrado, pero no lo... Sí, yo rendí, yo estaba haciendo... de hecho, me bocharon dos veces. Espero que esto no se tome a ¿qué le pasa al doctor Fuster? Pero yo terminé la carrera de medicina y vos rendís para la residencia, ¿sí? Exámenes difíciles, estudiamos un montón, hay pocas vacantes. Y rendí para cirugía general y yo veía que iba rindiendo los exámenes y que no iba quedando. Entonces empecé a optar por otras especialidades, rendí para clínica médica, para traumatología. Querés entrar en algún lado y empezar a trabajar. Y ese año mis exámenes de residencia no fueron los puntajes adecuados y no entré. Así que hice algo una concurrencia, es una opción a empezar a entrenarte sin tanta carga horaria y sin que te paguen. Tenés que trabajar de otra cosa. Entonces, hacía una concurrencia de cirugía general que tampoco la pude hacer mucho tiempo, donde empezaba a estar en el quirófano y a ver algunas cosas. Y al mismo tiempo hacía diferentes trabajos. Trabajaba arriba en una ambulancia, hacía visitas domiciliarias en una ambulancia. En una época era médico de partidos de rugby los fines de semana. Sábado y domingo me iba a 8 o 9 de la mañana, que un amigo me había pasado la posta, y en los partidos de rugby, como en cualquier deporte, tiene que haber un médico presente frente a alguna urgencia. Entonces yo me tomaba el 57 a Deportiva Francesa y durante los fines de semana, el sábado y el domingo, estaba como médico de rugby. Me ganaba unos pesos con eso y hacía la concurrencia mientras esperaba para volver a rendir. Hablando de juego, ¿cuánto medís? 1,95, 1,94. ¿Y en la Española de Charata, donde jugabas, en qué posición? Sí.
Yo jugué al principio en español, después en italiana. Jugué más tiempo en la italiana. Sí, en la sociedad En la italiana. contra, o sea, jugaste en el Superclásico. De muy chiquito empecé en española y después mi mamá me llevó a la sociedad italiana, pues me quedaba un poco más cerca. Básquet, obviamente. Básquet, obvio. Y en esa época yo jugaba de poste alto. Hoy lo que le llaman el número 5. El quinto, el número 5 o pivot. Abajo del aro. Abajo el aro, sí, abajo el aro porque, bueno, por una cuestión no era que tuviera condiciones naturales, sino que estaba más cerca del aro. Claro, tocala. Sí, claro. Estaba más cerca del aro. ¿Eres un tipo calentón? Estoy pensando en el neurocirujano que se ocupa de lo más delicado, si tiene también sus momentos de calentura. No, jugando no. Muy poco. Muy poco. Soy una persona que intento controlar bastante mis estados de ánimo, pero soy más bien tranquilo. En algún momento sí, intento no perder los estribos porque cuando los pierdo no suele ser muy razonable la situación. Pero no soy alguien que se enoje fácilmente, y menos operando. Y menos en el quirófano, y menos en el quirófano es un lugar donde en general la pasamos bien. La pasamos bien porque es el lugar donde hacemos lo que nos gusta hacer. Y todos estamos para un solo fin. De ahí viene a colación lo que te iba a decir, lo del equipo. Cuando juegas en un equipo, juegas en este caso al básquet, todos tenemos un mismo fin, una misma idea, un mismo concepto, un mismo objetivo. En ese caso es ganar o jugar bien. En el quirófano es hacer las cosas bien y resolver lo que estamos intentando resolver con un paciente. El equipo es el que te da el soporte, la conciencia. Bueno, personalmente pienso que no hay objetivos individuales, no hay logros individuales. Es una fantasía. Es una fantasía el logro individual desde que somos producto de una pareja, o sea, de papá y mamá. Hoy hay otras alternativas, pero bueno, de papá y mamá ya son un equipo. Donde hay dos es un equipo. De otro modo será un equipo también de médicos que contribuyan, pero tiene que haber más de uno. Tiene que haber más de uno. Entonces pensar en logros personales es por lo menos una fantasía. Y pensando en logros, hoy hay muchas cosas que resuelve la neurocirugía que hace no tantas décadas o años se hubiese dicho que no, eso es un milagro, no se puede hacer. ¿Cuál crees vos que en estos años de neurocirujano es tu mayor milagro? Mirá, yo no lo veo como algo personal, lo veo más como algo global. Yo creo que la neurocirugía ha cambiado radical. La neurocirugía, la neurología y la medicina en general. A ver, en los últimos 20, 30 años, la neurocirugía básicamente, los últimos 30, 40, con el advenimiento de las imágenes, lo que nos aporta la resonancia, la tomografía, el diagnóstico, la participación del microscopio, ¿sí? No te olvides que el cerebro es más chico que una pelota de rugby. Y ahí adentro hay arterias, venas, núcleos, neuronas, pequeños nervios que salen. Entonces, en la época que operaban el cerebro, digamos, a ojo descubierto, tenían una desventaja muy grande contra la que tenemos nosotros hoy, que es operar con un microscopio que hace maravillas. Puede multiplicar lo que estás viendo por 10, por 12, por 16. O sea, el campo operatorio se vuelve una pantalla gigante de un LED de 32 pulgadas. Entonces, eso es una ventaja muy importante contra nuestros maestros, si se quiere. Claro. La otra son las imágenes. Nosotros entramos a operar teniendo alguna certeza de qué vamos a encontrar. La neurología y la neurocirugía en sus inicios era mucha clínica. O sea, vos veías un paciente, era exploración y tenía qué sé yo, hay que suponer por los síntomas que tenía. Exactamente, tiene una mano radial. Claro. Bueno, en tal parte del cerebro es posible que tenga un tumor. Signos indirectos. Cuando aparecieron las imágenes,
se inyectaban material de contraste en la cabeza, en los vasos, en los ventrículos, que son espacios que tiene el cerebro con líquido, para graficar esa parte del cerebro que se podía graficar, y en forma indirecta, si había un tumor, por ejemplo, que estaba empujando un vaso, una arteria, cuando el contraste pasara por el vaso, si el vaso estaba desviado, uno infería que había algo que lo estaba empujando. Entonces la desventaja era muy grande. Empezabas el partido con un par de jugadores menos, complicado. Hoy tenemos esa información, tenemos información eléctrica al cerebro, tenemos la resonancia funcional, nos dice con qué lado del cerebro el paciente habla, con qué sector del cerebro entiende lo que le estamos diciendo, con qué sector escucha. Podemos intentar, si el paciente tiene los diestros, su lado izquierdo del cerebro es el más importante. Bueno, podemos intentar entrenar un poco el lado derecho, porque si vamos a operar el lado izquierdo, que el lado... Los hemisferios cerebrales son similares, son copias, ¿sí? Son copias que en función de cómo los entrenamos, cómo nacemos, cómo nos preparamos y cómo madura nuestro cerebro, toman roles y toman funciones. Cuando decís entrenar, estás hablando de que podemos desarrollar más allá de lo que hoy cada uno tiene como capacidad cerebral. Eso es una cuestión que mucha gente plantea, que utilizamos el 5%, sí. el 10%. No, cuando yo me refiero a entrenar es que está demostrado que uno puede lograr que el lado contralateral del cerebro, que no tiene esa función, pueda hacer algo. No la tome completamente, pero que pueda hacer algo, ¿sí? Hay un neurocirujano muy importante en Francia que opera lo que llamamos tumores de bajo grado. Los tumores de bajo grado, en el cerebro los tumores, una gran mayoría son malignos, ¿sí? Y dentro de esa gran mayoría hay algunos que son malignos, pero que están muy cerca de ser benignos. No son benignos, ¿sí? Porque hay una línea que los divide, pero se comportan casi como si fueran benignos, ¿sí? Tienen un crecimiento muy lento y crecen en determinadas fibras del cerebro. Y hay un neurocirujano en Francia que se dedica a operar esto, que hace solo este tipo de cirugía, tumores de bajo grado se llaman, y que es algo magnífico, que opera pacientes despiertos. ¿Sí? Pacientes de neurocirugía despierta, que en Argentina también se hace, que después de mucho tiempo lo hemos empezado a hacer. También lo has hecho, ¿no? Sí, lo hacemos. Ahora, ¿a vos te sorprende la tecnología, los avances? A mí me sorprende eso, que le abras la cabeza, al menos sea una incisión pequeña a una persona, estés trabajando en su cerebro y lo tengas despierto en el quirófano y que hables con él. Sí. Pasa que eso es una ventaja competitiva, tecnológica, muy importante para cuidar la secuela del paciente. ¿Qué significa esto? ¿Qué pacientes se operan despiertos o se intentan operar despiertos? O uno debiera intentar, los pacientes que tienen lesiones tumorales benignas, pasibles de resección, pasibles, que las podamos sacar cercanas o en contacto con zonas elocuentes del cerebro. ¿Qué es elocuentes del cerebro? ¿Cuáles son las zonas elocuentes del cerebro? Las zonas que nos permiten interactuar, las que nos permiten llevar nuestro día a día, por ejemplo, el área del habla, la zona motora del cerebro, la parte del cerebro que está relacionada con el movimiento de la mano, de las piernas, la parte del entendimiento. Entonces, no hay mejor opción que seas vos mismo, el paciente, el que esté cuidando esa zona. ¿Y cómo la cuida? ¿Sí? Primero, los pacientes se pueden operar despiertos y uno puede tocar el cerebro despierto, porque el cerebro, a pesar de ser el órgano de la sensibilidad y de la neurología Claro. por excelencia, no tiene terminaciones nociceptivas, no tiene terminaciones sensitivas para el dolor. El cerebro no duele, el órgano cerebral no duele. Lo que duele es la cobertura del cerebro, es la dura madre. La dura madre, que es como una cubierta de goma que tiene el cerebro, es la que tiene las terminaciones nerviosas que duelen. ¿Sí? Cuando vos te duele la cabeza... Pero si pasás por ahí trabajando directamente en el cerebro no duele. No. Vos tocás y no duele. No. Pero ¿se rompe? ¿Qué tan delicado es eso? Es la sensación, uno dice, no, esto... Sí, por supuesto, si toca fuerte se rompe.
Pero bueno, ahí está el equilibrio, pero en un paciente... Entonces este neurocirujano francés, por supuesto, hay gente antes que él ya había empezado a pensar esto. ¿Qué hizo? Los pacientes que, por ejemplo, tenían trastornos tenían una lesión que estaba cerca del área del habla, con la que vos te expresás. ¿Qué hacía? Operaba a los pacientes despiertos. ¿Cómo operas el paciente despierto? Haces primero, uno abre la cabeza con el paciente dormido, ¿sí? Toda la parte dolorosa, digamos. Una vez que uno ya abrió toda la cabeza y está el cerebro expuesto, el anestesiólogo lo despierta. Esto también es gracias a que la anestesia y los métodos de anestesia han cambiado al día a la noche, completamente, del éter y donde estábamos a donde estamos hoy. Porque permita controlar. Hoy cierran el piloto automático, como les digo yo, y el paciente abre los ojos. Por supuesto, con el entrenamiento del anestesiólogo adecuado, con una carrera súper difícil que tienen que hacer, pero es lo que ocurre. Entonces se hace el abordaje a la cabeza con el paciente dormido, y cuando está el cerebro expuesto se despierta, ¿sí? Y ahí lo puedes tocar, no duele. Por supuesto, al paciente hay que prepararlo. No es para cualquiera que te digan, mirá, te vamos a operar y cuando estés en medio de la cirugía te vamos a despertar y te vamos a decir, hola, soy el doctor Fuster. No. No, es que eso suena a Hannibal Lecter. Sí, claro. Lecter, sí. Se prepara, un psicólogo lo prepara, lo acompaña. El paciente tiene que entender que esa es su posibilidad de preservar funciones vitales. Hay pacientes que no pueden hacerlo, hay muchos que sí. El psicólogo está con vos en el quirófano y hay una serie de evaluaciones que se hacen previas a la cirugía, intraquirúrgica, posterior a la cirugía. Entonces, vos tenés la lesión que está al lado o invadiendo el sector con el que hablas. Entonces se empieza a trabajar y vos estás despierto. Claro, vas viendo cómo evoluciona al mismo momento. Y empezás a trabajar y le vas pasando pequeñas cargas eléctricas a la zona que querés hacer la resección. El cerebro es electricidad, ¿sí? Es energía. Cada vez que esto que estamos haciendo, esto que estamos hablando, el cerebro está corriendo electricidad de un lado hacia el otro, con cargas lógicas eléctricas y con una lógica de movimiento. Cuando vos generás una descarga eléctrica en el cerebro pequeña, un voltaje pequeño, anómala, fuera del circuito habitual, el cerebro falla. Estas es las convulsiones, las epilepsias es esto. Entonces, decís, bueno, yo quiero sacar acá, tengo que sacar este sector del cerebro porque el tumor lo está invadiendo. ¿Lo puedo sacar? Está pegado al área con el que el paciente habla. Entonces empezamos, bueno, vamos a chequear que el paciente empiece a hablar y lo vamos a estimular. Vamos a pasar una pequeña descarga eléctrica en ese sector del cerebro que yo quiero sacar. Lo estimulo. El paciente sigue hablando, sé que si lo saco no va a ocurrir nada. Lo estimulo, el paciente tiene un arresto verbal, se diluye, lo pierde, no puede hacer cuentas, no entiende lo que le digo, no lo puede responder, sé que no lo puedo tocar. Y es ahí donde el paciente se cuida, donde el paciente... No hay mejor opción que esta porque estás en vivo y en directo sabiendo qué le va a pasar en el posoperatorio. Es impresionante. Es fantástico. Este neurocirujano francés, ¿qué hace? Si no puede sacar el tumor completamente, saca parcialmente el tumor porque el tumor de bajo grado te da tiempo, crece muy lentamente. Y con algunos programas logra entrenar células que están alrededor, que tomen esa función, ¿sí? Eso se llama plasticidad neuronal. Está descrito que las neuronas tienen la capacidad de aprender funciones nuevas, ¿sí? Wow. Entonces, de estimular. O sea, aquellas que se perdieron que puedan ser reemplazadas por otras que están en la zona. ¿Qué es lo que pasa un poco cuando tenés un infarto cerebral? Cuando tenés un infarto cerebral hay una zona real del infarto y hay una zona de penumbra alrededor que fueron neuronas afectadas, pero que no fueron afectadas del todo y que después se pueden recuperar. Y acá pasa lo mismo. Entonces, reentrena con estimulación, con métodos, con estimulación cognitiva, un poco esa zona para que haya mayor número de neuronas que sepan hablar. Claro. E incluso intentar hacerlo del lado derecho, con el que supuestamente no hablamos. Hablamos con el lado izquierdo. Y en una segunda etapa, cuando ya en la resonancia funcional, ¿qué es la resonancia funcional? La resonancia funcional es un estudio donde vos
ves esto, ves las funciones cerebrales. Pones al paciente en el resonador y lo haces hablar, hace cuentas y ves cómo se iluminan diferentes partes del cerebro y sabes que ahí están las zonas con las que hace cuentas, con las que habla, entiende. Entonces, lo entrenamos, hacemos la resonancia funcional y vemos que hay más zonas de activación, que se logró el objetivo. Bueno, lo opera en una segunda instancia y le deja menos secuelas al paciente. Claro. O sea, estamos hablando de una evolución increíble, fantástica. En un momento comparaste la formación del cirujano con la de un piloto de avión. Sí. ¿No es para vos una comparación muy feliz? No. No, tengo miedo a volar. Sí. Tenés, confirmo que tenés información. Sí, tengo miedo a volar. Es sorprendente que una persona que tenga tanta certeza en ir a lo más delicado le dé miedo volar. Pero vos sabés que las capacidades no son únicas. Las capacidades no son absolutas. Uh-huh. Uno tiene... Acá empieza a jugar esto de la inteligencia emocional, que está tan de moda, y para lo que sos bueno, tal vez para lo otro no servís. Y sí tengo miedo a volar, me falta el sostén. Cualquier piloto yo tengo pacientes que son pilotos y que les pregunto, les digo, ¿qué pasa? Fui buscando información. Lo mejor para superar un temor es la información. Uh-huh. No estoy descubriendo nada. Cómo vuelan, por qué vuelan. Mi mujer que no tiene nada de miedo y cuando vuela conmigo lo sufre, no lo entiende. Pero bueno, yo empecé a buscar información, cómo vuelan, cómo se sostienen, qué pasa con las turbulencias. Y me subo, pero tengo miedo, pero me tengo que subir. ¿Por qué? Porque si no vences el miedo te limita a hacer cosas que a veces buenas para tu vida. Lo uso mucho con los pacientes. Porque los pacientes me dicen, doctor, tengo miedo a operarme. Y me dice, ¿usted me entiende? Por supuesto, le digo. Yo lo entiendo. Yo subo muchas veces con miedo al avión y me tengo que tomar algo a veces viajo dormido. ¿Y a Charata vas poco entonces? Voy en auto, voy una vez por año. Este verano no fui, pero voy una vez por año vuelvo, me gusta volver. Yo soy de Charata me formó. ¿Vos te criaste en Charata antes del boom sojero de Charata? Yo me crié cuando Charata era algodonero, hacían algodón. En mi época en Charata existían los cosecheros. Existían los cosecheros que eran como nómades que venían del sur de cosechar la fruta bueno, vos lo debes saber. Sí, el golondrina, el trabajador golondrina, claro. Se terminaba la cosecha de otro fruto y se venía al Chaco a cosechar el algodón. Así que yo viví la soja un poco más tarde, pero Charata sí tiene mucha soja, gracias a Dios. ¿Y cómo era tu casa? Mi casa, yo soy hijo de padres grandes, ¿sí? Papá tenía 50 años cuando nací, así que a veces era un poco el nieto. Tengo hermanos grandes también. Papá y mamá son inmigrantes franceses, así que yo soy primera generación de post-inmigrantes y eso tiene un impacto. Son gente que sufrió mucho, que dejó su casa, sus cosas, se fueron posguerra y bueno, por esas vueltas del destino cayeron en Charata. Y papá sembraba el campo, era agricultor, y yo crecí en Charata con una infancia magnífica. La verdad que si vos me preguntás algo malo de mi infancia o mi adolescencia, tendría que inventarlo porque era una ciudad, le digo ciudad porque si no... Claro. Si se enoja, si vas a decir me van a empezar a... No, claro. Pero en esa época era mucho más chico y nos conocíamos casi todos, pero crecí en un mundo ideal, con mucho grupo, con muchos amigos y con esta dualidad de que papá y mamá eran franceses y me hablaban en mi casa me hablaban en francés y comíamos cosas francesas en casa y en la escuela me daban mate cocido con galleta, que era lo que comíamos. Claro. Y creo que uno es el producto de
de dónde viene, de dónde recolecta sus primeras experiencias, la niñez, la adolescencia, es la que me preparó para después poder venir a Buenos Aires. Se lo debo a Charata. Antes de ingresar literalmente en la cabeza de la expresidenta Cristina Fernández, ¿cuál había sido tu vínculo con el poder? Antes de ingresar literalmente en la cabeza de la expresidenta Cristina Fernández, ¿cuál había sido tu vínculo con el poder? Cero. Cero. Cero es cero. Cero es cero. Ninguno. Nunca me lo preguntaron. Pero no, nada, no más allá que cualquier ciudadano profesional. No sé si habrá atendido alguna vez algún diputado o algo, pero no, nada. Ni conocías al intendente de Charata. Sí, sí, pero no alguien con tanto, con una situación de tanto poder. No, de ninguna manera. No, nada. Fue mi primer contacto. En un momento, bueno, en el equipo de la Fundación Favaloro se decide que vos la vas a operar. En ese momento todos éramos especialistas en el hematoma subdural crónico. Todos sabíamos hablar del tema, pero te presentaron. Ahora sí, bueno, es el doctor Fuster, la va a operar. ¿Qué te pasó y cómo fue ese momento? Mira, yo vi a la entonces presidenta, de entrada la vi. No es que me presentaron después. Ella vino, se hacía chequeos en ese momento por cuestiones cardiológicas. Y tenía dolor de cabeza, tenía cefalea. Entonces, aprovechando que iba a Fundación, dijeron, ¿por qué no la ve un neurólogo que tiene dolor de cabeza? A ver cómo está. Y empezaron a llamar neurólogos. Sonaron varios teléfonos. Era un fin de semana, era un sábado. Más exactamente un sábado a las 10:30, 11 menos cuarto de la mañana. Y el teléfono que atendió fue el mío. Esto funciona así. Yo atiendo el teléfono. Yo tengo una manía con atender el teléfono. Yo tengo uno de mis maestros en neurocirugía, el doctor Salvat, atiende el teléfono. El teléfono es siempre una oportunidad. Pero él está en quirófano y atiende el teléfono. Atiende hola, dice hola. El quirófano. No, sí, entiendo. Estamos operando, sí. Y él pasa y ya se retiró, se está yendo. No deja que un teléfono suene porque es una oportunidad. Y me quedó grabado. Yo atiendo el teléfono. Y atendí y me dijeron, hola Cristian, sí. Habla Facundo. ¿Qué hace Facundo? Facundo Manes. Uh-huh. Mirá, está yendo la presidenta a Fundación Favaloro a hacerse una evaluación cardiológica de rutina y le duele la cabeza. Llamé a fulano, no pueden ir. Yo estoy en un evento en la provincia de Buenos Aires, ¿puedes ir a verla? Sí, por supuesto. Le digo, mirá, yo soy neurocirujano. En general no vemos cefaleas, pero voy, sí, por supuesto. La fui a ver y me presenté. Hola, soy Cristian Fuster, ¿cómo le va? Y así empezó la relación, directamente. Yo cuando la fui a ver, no. Sí, en algún momento pensé, dije, si tiene algo quirúrgico, ¿qué voy a hacer? Cuando me estaba yendo en el auto, dije, si tiene algo quirúrgico, ¿cómo voy a resolver esto? Bueno, resultó quirúrgico. Sí, resultó quirúrgico. ¿Y? Resultó muy bien. La verdad que fue una experiencia profesional y personal. Si lo trasladamos al fútbol, es como patear un penal en el último minuto en la final del Campeonato del Mundo. O sea, es tener la cabeza de un presidente entre tus manos y que el presidente confíe en vos, que el equipo confíe en vos, tanto del presidente como el equipo de la institución en la donde estás, que la Fundación Favaloro haya confiado en mí, que el doctor Manes haya confiado en mí para que yo lo opere, es increíble. Es increíble. En ese momento creo que no lo pensás así. En ese momento tenés un pequeño grado de inconsciencia que te permite
hacer las cosas bien, pero no detenerte mucho a pensar que está ocurriendo, sí hacerlo lo mejor posible. ¿Y qué grado de riesgo tenía esa operación? Mira, los hematomas subdurales, el 30% de ellos resangran. O sea que 3 de cada 10 personas resangran. Hubiera sido para mi carrera profesional una catástrofe que hubiera resangrado porque es un procedimiento simple, ¿sí? Pero las cosas simples son las que hay que hacerlas bien. Vuelvo al penal, ¿sí? El penal está solo frente al arquero. Pero- Está el arco vacío. No hay nada más fácil que patear un penal. Elegís un palo y le pegas contra el palo. Si la errás, sos un desastre. Si la metiste y la tenía que meter. Si la atajó el arquero, y acá es lo mismo, era patear un penal. Si lo erraba, y yo tenía que buscar seguramente exilio en algún lugar. Cristina con el tiempo dijo que en el momento ella desconfiaba. Sí. No, lo dijo en el homenaje Sí. que se hizo en el Senado. Sí, es así. Pero me parece que se generó una relación. Yo trabajo, el vínculo médico-paciente es fundamental. Si yo no tengo buen vínculo, hasta puedo llegar a, si es que se puede hacer, si las circunstancias lo permitan, negar a operarme un paciente. ¿Sí? Sí. ¿Y tratándose de la presidenta de la No. Nación lo hubieses hecho? Mira, si no teníamos buen vínculo, el vínculo es el que asegura parte del éxito del procedimiento que vos vayas a hacer. El vínculo con el paciente, sea quien sea. En ese momento dejás de ser el presidente de la nación. En ese momento sos un paciente que tiene un hematoma subdural, que si no te operás puedes tener convulsiones, que si no te operás y resangra te puedes morir, ¿sí? Entonces te convertís en un paciente. Y yo siempre tuve mi rol de médico 100%, por supuesto, con las vicisitudes del caso. Ir a ver un paciente a Olivos no es lo mismo que ir a verlo. Sí, al hospital, a la clínica. La repercusión, el periodismo, los colegas, todos eran especialistas en hematoma subdural. Y ahí prestabas atención a lo que decíamos en los medios, lo que se difundía. Sí, me pareció una cosa muy loca, muy despiadada, nadie sabía qué pasaba y todos opinaban. Nadie sabía qué había pasado y todos opinaban. Nadie me conocía. Ujú. Y todos opinaban, publicaban fotos de supuestos hematomas subdurales y el hematoma estaba del otro lado. En un momento dado dije, bueno, no miro más televisión, Claro. ni escucho nada más, porque ya me parecía muy loco. Pero fue una experiencia. Vos sabés que yo cursé neurocirugía en la facultad. 10 días la cursada de neurocirugía y nosotros aprobamos neurocirugía en la facultad con un examen y una monografía, ¿sí? Vos elegías el tema que te tocaba. Y yo hice de monografía hematoma subdural crónico en la monografía. Ujú. Y cuando entré a rendir el examen, el profesor de neurocirugía era un gran neurocirujano, el doctor Berraguer, que su hija era compañera mía de la facultad y lo conocía. Entonces cuando entro a rendir el examen, entro, me siento. ¿Cómo te va, Cristian? Bien, doctor, ¿cómo está? Me dice, elegí un tema para hablar. No, le digo, prefiero que no. Yo había rendido hacía poco un examen de microbiología y me habían dicho elegí un tema, había sido un paseo. Entonces digo, no, prefiero que usted elija. No, me dice, elegí. No, me dice, pregúnteme. 5º año de la Facultad de Medicina, 22, 23 años. Me dice, hablame del tratamiento de la craniosinostosis. Que era lo mismo que me diga, hablame de la fusión nuclear. No tenía idea. Me mira y me dice, no sabés, ¿no? No, le digo, no tenés idea, no. Me dice, bueno, andate. Yo no lo podía creer. Te juro, le decía, me conocía, ya me gustaba algo de neuro. Me dice, andate. Me voy, estoy llegando a la puerta y me dice, Fuster, sí, salga, golpee la puerta y vuelve a entrar. Llego afuera, abro la puerta, están siempre tus compañeros afuera. ¿Qué te tomó? Pará, le digo que tengo que volver a entrar. ¿Qué? Golpeo. ¿Quién es? Me dice. Fuster, le digo. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo te va? Yo digo, enloqueció. ¿Qué pasó? Sentate. Elegí un tema. Claro, obviamente. Hematoma Hematoma subdural subdural crónico. crónico. Tenés un 10, me dice. Te voy a decir una sola cosa, me dice. Hay pocas oportunidades en la vida. ¿Sí?
Si te la dan, es gratis, no cuesta nada, te insisten, tenés que tomarla. No me olvidé nunca. Y si hay algo que yo sé, es hematoma subdural crónico. Y las vueltas de la vida... Mirá. Hace años se medía la complejidad de una cirugía por la cicatriz que dejaba, ¿no? Entonces, de hecho, todo el mundo mostraba sus enormes cicatrices. Mirá lo que me hicieron. Hoy tu trabajo es todo lo contrario. Está perimido eso. A grandes cirujanos, grandes incisiones. Porque sí, porque había que ver qué había adentro. Había una cirugía que se llamaba la boca de horno, se llamaba. Que la incisión empezaba de un lado del abdomen y terminaba en el otro. Era una cosa... Horrible. Era lo que se podía hacer, era lo mejor que se hacía. ¿Qué pasó? La tecnología, las imágenes, el pedido de los pacientes, ¿sí? Eso dolía mucho, el posoperatorio, el pedido de los pacientes, sufrir cada vez menos, que te duela cada vez menos. Apareció algo maravilloso que se llamó cirugía laparoscópica, que empezó para la vesícula, pequeñas incisiones, ayudado con las imágenes, y ahora cuando más chiquito, más difícil. Para nosotros más difícil de hacer, para el paciente mejor evolución. Y es lo que hacemos hoy con la cirugía de columna. Pequeñas incisiones, focalizado. También filosóficamente la cabeza del médico ha ido cambiando. No podemos arreglar todo, no podemos reparar todo. Tenemos que reparar lo que da síntomas, acompañar al paciente, mejorar su calidad de vida. No todo es tratamiento quirúrgico, farmacológico. Casi el 60-70% de las afecciones que tiene el ser humano tienen que ver con el estilo de vida, con la calidad de vida. Y no con cosas que no podamos corregir. O sea, prevenir. Sí. Estilos de vida. Fumadores, obesos, sedentarios, diabéticos. Tienen que ver con cómo comemos, cómo nos estresamos, cómo descansamos, cómo dormimos, cómo nos lavamos las manos. Pero si nos cuidamos, perdés el trabajo. Tenés que pensar que te importa más, si tu trabajo o tu vida. La gente confunde que el trabajo es su vida, y la verdad que el trabajo es trabajo. Empieza y termina, ¿sí? Y la calidad de vida es a lo que uno tiene que enfocar. Nos hemos olvidado. El piloto automático empieza a la mañana, me pasa. No estoy acá haciendo un sacerdocio de me pasa. Pones el auto en marcha a la mañana, salís, en tu caso la bicicleta, salís, volvés al estacionamiento a la noche a tu casa y decís, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Cómo sos vos como paciente? ¿Cómo sos vos como paciente? Qué pregunta. Soy como la mayoría, tengo temores, tengo incertidumbre, no me gusta estar enfermo, me doy cuenta lo que vale estar sano cuando me enfermo, extraño mucho estar sano cuando me enfermo, me duele, me incomoda, pero lo acepto. ¿Sí? Parto desde la aceptación, ¿sí? En algún momento de mi vida tuve alguna circunstancia importante de salud y eso me enseñó mucho para mí y para los pacientes. ¿Importante? ¿Qué te pasó? Tuve un cáncer. Tuve un cáncer y me operaron, me hicieron radioterapia y fue un antes y un después en mi vida personal y profesional. Hoy cuando un paciente me dice tengo miedo, además de acordarme del avión, le digo sí, ya sé. O cuando un paciente me dice qué va a pasar, le cuento qué va a pasar y dónde estamos parados. Cuando yo estaba enfermo, hacía terapia, estaba en la facultad de medicina, hacía terapia y la psicoterapeuta me decía, esto te va a dar un hándicap para tu profesión que no te imaginas. Y yo le decía, yo no lo quiero, prefiero no tener esto que tener este hándicap. Me decía, bueno, ya lo tenés, buscar los beneficios secundarios. O sea, en tus 20, digamos. Sí, 21. Los beneficios secundarios son estos, que
mi relación empieza y termina con los pacientes con el trato, con la atención humana, con el contacto, con el sentimiento, con las emociones. Ahí empieza y termina. Después puedo ser mejor, igual, peor, saber un poco más, un poco menos. Por supuesto, tengo que tener los recursos necesarios para abrir una cabeza o abrir una columna. Pero si fallo en la parte humana, fallo en todo, ¿sí? Porque la cirugía es un momento corto de la vida del paciente. La cirugía o el contacto con el médico o el tratamiento es un espacio corto. El paciente después tiene que continuar. Y hay pacientes que no son quirúrgicos. Hay gente que le duele y no tiene nada para operar, ni nada para resolver, y sin embargo tiene dolor. ¿Qué hacemos? No, mire, yo opero. Bueno, ¿Qué? no venga más. ¿Qué le voy a decir? Bueno, tengo que buscar un espacio, tengo que buscar ayudarlos. Si yo no lo sé hacer, no tengo ningún prurito en levantar un teléfono y llamar a un colega que lo hace mejor que yo. Ese es el lugar donde nos tenemos que poner. Claro, no es que tenés que ponerte en el lugar del otro porque ya estás, o ya estuviste. Ya estuve. No debo ponerme en el lugar del otro. Debo comprenderlo, ¿sí? Es imposible ponerte en el lugar del otro. No hay forma. Tu cabeza, tus herramientas no son las del otro. No hay forma que vos te puedas poner en el lugar del otro. Mentalmente, psicológicamente no existe. ¿Qué tenés que hacer? Comprenderlo, tener compasión, tener paciencia. Y esa es la mejor manera que tengo yo de ayudar a mis pacientes, acompañarlos. Si tuvieses que elegir cuál es de las cosas que has visto, cuál es la que no tendrías, decir yo eso no quiero para mí, ¿cuál sería? Seguramente no quiero para mí ni para nadie el sufrimiento, ¿sí? Y el sufrimiento no solo es físico. Sí, la gente piensa que... La gente no. Ya estamos en una era diferente. El sufrimiento es un estado mental, es un estado psicológico, ¿sí? Hay gente que frente a similares patologías, enfermedades, circunstancias, algunos sufren, otros no. Entonces, el sufrimiento tiene que ver con una cuestión... Por supuesto, cuando estamos frente al dolor físico, somático, sí, te duele. Pero hay diferentes instancias de sufrimiento, ¿sí? Está el sufrimiento emocional y el sufrimiento tiene condicionamientos culturales, mentales, tiene que ver con la educación de uno, tiene que ver con las experiencias de uno. No todos podemos sufrir, ¿sí? Y no todos podemos no sufrir, ¿sí? Ahí es donde aparecen estas cosas ya no tan nuevas, la neurología cognitiva, la psiquiatría ayornada a qué pasa, ¿sí? El dolor es para todos igual en la parte primitiva, ¿sí? En el estímulo. Yo te pego un martillazo en el dedo, el camino que recorre el estímulo hasta que llega a un sector del cerebro es el mismo para todos, hace ese camino. Ahora, cuando desde ese lugar primitivo del cerebro va a la corteza cerebral y vos decís, me dolió, ahí es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando llega a la corteza cerebral estás vos. Vos, tus padres, tus hermanos, tu colegio, tu trabajo, si llegas a fin de mes, si no llegas a fin de mes, tu país, todo lo que te fue moldeando. Entonces ese impacto va a hacer que vos digas, si sos un fakir de la India y te pasaste una aguja por la palma de la mano, soy un genio, aprendí bien y no me duele. Y si sos de alguna otra cultura que tenga un sufrimiento, una percepción del dolor diferente, te vas a largar a llorar. Y sin embargo los dos tuvieron el mismo estímulo. De ahí es donde aparecen cosas como la cognición, como la psicoterapia, como pensar que somos seres que tenemos la capacidad de cambiar y de auto corregirnos, ¿sí? Y tal vez bajar un poco el sufrimiento, la angustia que está muchas veces presente sin tener enfermedades somáticas, corporales.